Recordando la clase pasada, ¿vale? Habíamos visto un concepto importantísimo que es la heredabilidad, ¿cierto? El profesor dijo que la heredabilidad estricta es mejor para la genética, ¿no? Claro, mucho más exacto. Vamos a ver. ¿Sí? Porque, o sea, los componentes genéticos aditivos explican la varianza fenotípica. Entonces, a ver, la heredabilidad lo podemos calcular. Habíamos visto la primera forma mediante heredabilidad igual a que era la de heredabilidad es una forma más simple. Allá de La varianza fenotípica, ¿cierto? Explicada por factores genotípicos. genotípicos, ¿verdad? Entonces, este era el sentido amplio. En sentido estricto, mucho más exacto, cogemos solamente de aditivos. solamente la varianza. ¿Explica qué cosa? Explica la varianza. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la forma de calcular la heredabilidad. Ahora, si tenemos un sistema evolutivo, tenemos un sistema evolutivo, por ejemplo, acá, igual a, no sé, 500 ovíparos. ¿Ok? Y nosotros queremos calcular esta característica de heredabilidad, ¿no? Del peso al nacimiento. Peso al nacimiento. Entonces, quiero calcular la heredabilidad. ¿Por qué es importante calcular la heredabilidad? Porque nos permite, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tener certeza de que, por ejemplo, el programa de mejoramiento genético va a funcionar. El nombre se llama progreso genético. Progreso genético. ¿Qué es el progreso genético? Es una forma de evaluar todo el programa de mejoramiento que yo estoy realizando. ¿Okay? Entonces, yo por ejemplo acá tengo animales que tienen en media un peso al nacimiento, porque el peso al nacimiento de estos animales sean, ¿no? La media pues, que sea de que 90, por 4.2 kilos. ¿Sí? Cuando hago un programa de mejoramiento genético, si yo quiero mejorar esto, ¿qué esperaría en la siguiente generación? Este peso de nacimiento no aumente, sea 4.8, 5 kilogramos, ¿no? Entonces, eso se llama progreso genético. Si yo, por ejemplo, selecciono supuestamente a los mejores, estos los que tuvieron un peso de nacimiento más alto, los selecciono y luego obtengo crías de ellos y veo, por ejemplo, después de la evaluación, que el peso al nacimiento es igual a 4.4 kilogramos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no, simplemente es más está disminuyendo, ¿cierto? ¿Y esto por qué lo explicamos? ¿O cómo se explica? Se explica pues que esta característica tiene una heredabilidad muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque son los factores ambientales los que determinan este peso de nacimiento, no los factores genéticos. Porque yo seleccioné la mejor genética, que se llama, ¿no? Seleccioné los mejores animales, la mejor genética. Pero ¿qué pasa si no obtengo una ganancia de peso? Quiere decir que la heredabilidad es súper. Es por eso que me interesa saber esta heredabilidad, ¿no? Cuando yo tengo este valor de heredabilidad, puedo tomar decisiones, ¿no? Si yo sé que la heredabilidad es baja, ¿voy a hacer toda esta inversión o no? Yo sé que en mi población el peso de nacimiento es una heredabilidad muy bajita. ¿Voy a seleccionar los mejores o no? O mejor me concentro en otra característica. En otra característica que sí obtenga progreso genético, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, el peso al destete, ¿no? Tengo así: peso al nacimiento, heredabilidad igual a 0.10. Peso al destete, heredabilidad igual a 0.4. Peso al año, heredabilidad igual a 0.25. En base a esas informaciones, ¿cuál característica yo seleccionaría para mejorar? Peso al destete, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque el progreso genético va a ser mucho más evidente. Luego ya, en mejora genética, cuando ustedes vean esto, el mejoramiento genético, va a haber forma de seleccionar dos características a la misma. Entonces, donde hay que utilizar modelos matemáticos mucho más robustos. No, pero de manera simple, nosotros, eso es lo que empíricamente lo pueden hacer. Bien, entonces, la importancia de saber qué características seleccionar a partir de qué?
de la heredabilidad. Pero ahora, para calcular la heredabilidad, aquí, ¿quiénes estaban? Varianza fenotípica, ¿cuál es la varianza más fácil de encontrar? Fenotípica, ¿cierto? ¿Cómo lo encontraríamos en este caso? Un instrumento de medida. Aquí, por ejemplo, ¿qué es una balanza? Peso, ¿y qué voy a obtener? Voy a obtener así. De cada individuo cuando nace, el individuo y su peso al nacimiento. Individuo 1, 2, 3, 4. Individuo 1 pesa 4 kilos. El 2, 3.5. El 3, 3 kilos. El 4, 3.8. ¿Qué tengo primero? La media, ¿cierto? ¿Y qué más tengo? La desviación estándar. Elevado al cuadrado, ¿qué cosa es? La desviación estándar al cuadrado, ¿qué cosa es? Es la varianza. ¿Qué nombre? Varianza fenotípica. ¿Ok? Varianza fenotípica. Entonces, ¿cómo calculamos la varianza fenotípica? Esta de acá. Simplemente ir, pesar los animales y calcular su valor de cada uno. ¿Ok? Entonces, la varianza fenotípica se encuentra o se calcula de manera súper rápida. ¿Cuál es el problema? La varianza genotípica. ¿No? Entonces, para calcular la varianza genotípica, sí necesitamos hacer pruebas tipo de PCR, ¿no? Para saber los alimentos. Pero a ver, a un productor, queremos hacer un programa de mejora genética, le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Me encantaría hacer un programa de mejora genética, pero no, tenemos que llevar las cuentas para el PCR, si no, no hago nada. Lo cual es totalmente absurdo, ¿cierto? Hay unas formas prácticas de hacer mejora genética sin recurrir a unas varianzas fenotípicas. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizando modelos de regresión. ¿Ok? Entonces, la heredabilidad la podemos calcular utilizando modelos de regresión. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos lo siguiente: necesitamos registros. Eso sí es fundamental. Sin registros, jamás vas a poder hacer un programa de mejoramiento genético. ¿Vale? Sin registros es imposible, por más buena voluntad que haya, consigas hacer un programa de mejora genética. ¿Qué significa registros, chicos? ¿Qué tipo de registros son fundamentales? Desde lo básico. ¿Qué tipo de registros? Registros. ¿Qué datos? Registros. Desde los generales hasta los más específicos. ¿Qué datos serían importantes? Pesos, pero algo más general de la vida. ¿Cómo? ¿Qué registros más generales de la vida? Ya, pero empecemos. Primero, idea del animal, ¿cierto? Identificación del animal. Eso, por ejemplo, es un obstáculo grandísimo, principalmente cuando ustedes hacen la comunidad de productores pequeños. Idea del animal, parece simple, ¿cierto? El ovino, idea del animal, complicadísimo. ¿Por qué tenemos que arentar? Arentar a 300 animales involucra una inversión fuerte. Pero si no se tiene la idea del animal, ¿cómo yo quiero mejorar? Si no sé ni siquiera cómo está produciendo, ¿no? Entonces, es el primer obstáculo y la verdad, algunos se quedan hasta acá. Hacer registros, arentar, mejor lo coloco señales, qué sé yo, unas cintitas. Generalmente los productores pequeñitos, ¿no? Las zonas más andinas del Perú, utilizan ese tipo de si tienen la oportunidad de hacer turismo, de visitar, utilizan unas cintitas en las orejitas de los animales, ¿no? Eso más o menos los identifican para tener, ellos lo hacen para saber cuáles son de ellos, no para saber cuáles son sus caracteres productivos, no para identificar cuáles son los animales de ellos, a diferencia del otro productor, ¿no? Pero para nosotros un programa de mejora genética sí o sí tenemos que hacer o llevar registro, ¿vale? Sin eso no nada se puede hacer. Listo. Entonces, y del animal, ¿qué cosa? Luego, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento es importantísimo, hacer la edad del animal. ¿Sí? ¿Qué más? Informaciones de los padres, otra dificultad grandísima en pequeños productores. Informaciones de los padres, quién es el papá, quién es la mamá. ¿Qué más? El tema de también tema de vacunaciones, igual, más datos, más complicado que el productor lo haga, ¿no? Pero repito, sin esos datos, pues es totalmente imposible hacer el programa de mejora genética. Y luego están los registros productivos, ¿no? Registros productivos, donde ya va a depender del tipo de industria que se tenga, ¿no? En este caso, el tipo de producción que se tenga, ¿no?
en este caso, por ejemplo, escogido, pues el tema de peso al nacimiento, peso al destete, ¿no? La Son animales producción de lana, de lana. esquila, etc. ¿no? Y si quieres ser más específico, pues cantidad de grasa, etc. Bien, entonces, pues les digo, la base de todo es tener registros. Volvamos a nuestro caso, ¿vale? Vamos a hacer un programa de mejoramiento genético. Entonces, ya estamos asesorando a los productores pues, por 3 años y ya tenemos registros. Entonces, ¿cómo aplicamos esos registros? ¿Cómo lo empleamos? Entonces, lo primero, ¿sí? Vamos a hacer aquí, ordenar nuestra tabla de registros y pues vamos a tener la información de los animales. ¿Cierto? Tenemos un montón de tipos, vamos a crear solamente que nos interesa por ahora. Entonces tenemos aquí ID del animal y en este caso pues el peso al nacimiento. ¿Ok? Entonces tenemos aquí animal 1, animal 2, animal 3, animal 4, animal 5. Entonces consigo animales para ser más francos. ¿Ok? Entonces el primer animal pesó, ayer los dos, observar los valores. 4 kilos, 3.5 kilos, 3 kilos, 3.8, aquí 3.9. ¿Ok? Entonces tengo, ¿ok? De los individuos, ¿no? El peso de los individuos. Entonces, para encontrar la heredabilidad, ¿sí? Para encontrar la heredabilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos información también de los padres. ¿Ok? Necesitamos información de los padres. Es decir, el peso al nacimiento de los individuos cuando recién nacieron. ¿No? Entonces, por eso decía, registros no solo de la campaña, sino por un tiempo, en este caso es peso al nacimiento, un tiempo largo. ¿No? Nacieron los individuos, peso al nacimiento, los esperé que crezcan, esperé que iban a pubertad, se reprodujeron, tuvieron cría, sigo las crías. ¿No? Mínimo 2, 3 años. ¿No? Bueno, en novinos un poquito menos, porque son las gestaciones y promesas, pero igual, un año por lo menos o hasta 2. ¿Ok? Perfecto, entonces tengo la información de los padres. Entonces, pongamos que este de acá tenía un peso de 3.6, este de acá tenía un peso de 3.8, este de acá tenía un peso de 3.2, este de acá tenía un peso de 4 y este de acá un 4.4. ¿Ok? Entonces, estos son datos de los padres cuando eran, ¿sí? Cuando recién nacieron. Entonces, aquí tenemos estos individuos. Vamos a colocar acá. Este es el individuo 1, este es el individuo 2, el individuo 3, el individuo 4, el individuo 5. Cada de los individuos que tienen, los padres, ¿cierto? En el caso, dos papás. Entonces, acá se cosa el dato de cada uno de sus padres. ¿Okay? El dato de cada uno. Se saca el promedio y obtengo estos valores. Estos valores es el papá, el valor del papá, más el valor de la mamá, entre 2. ¿Ok? Este valor es de los padres. Listo. Entonces, ¿pero dónde está la heredabilidad aquí? ¿Dónde entra la heredabilidad? Pues la heredabilidad va a ser igual al coeficiente de regresión entre padres esto va a ser igual a la heredabilidad. ¿Vale? El coeficiente de regresión entre padres e hijos, en los cuales padres tendrá que ser la variable independiente o dependiente. Dependiente. Padres es independiente o no, independiente. Independiente. ¿Cuál es dependiente? Hijo tendrá que ser la variable dependiente. Entonces, hacemos eso como acá. Esto es X o el color. Y de acá vendría a ser. A ver, ¿cuál es el coeficiente de regresión, chicos? Calculadoras. Padres, repito, independientes, hijos de ¿Alguien
tendríamos que calcular la R, ¿no? La coeficiente de regresión, ¿qué letra es? Coeficiente de regresión de la cuadra, ¿qué letra es? De la letra. La R, ¿qué cosa es? Coeficiente de correlación. ¿Okay? Entonces, R es coeficiente de correlación y B es coeficiente de regresión. A ver. 0.62. 0.62. ¿A cuál es el chicos? 0.62. ¿Ves? Va a ser 0.2. Por lo tanto, heredabilidad es igual a 0.2. A ver, todos en ese. ¿Cómo lo sabes? Tienes que poner A ver, ¿qué más? Va a contrastar. ¿Va a ser igual a 0.2? Cada uno. El de los padres es X y hijos es Y. Ya. Solo pongo ¿Al cuánto? ahí estoy con cálculos regresivos. Solo que no tienes que necesitar, ¿no? Ya, listo chicos. ¿Sí? Entonces, esto debería ser la heredabilidad. ¿Y cómo lo interpretamos la heredabilidad? ¿Cómo se interpreta? Allá, pero ¿cuál? ¿La amplia o No, ya, acá es, esta es estricta, ¿ya? estricta? La forma de calcular mediante regresión es una forma estricta. A ver, ¿cómo lo interpretamos? Allá, varianza aditiva entre varianza Ya, pero acá, por ejemplo, ¿cómo interpretaríamos? La varianza fenotípica, ¿no? En este caso, ya sabemos qué cosa es. La varianza del peso de nacimiento en ovinos está explicada en un 62% por los factores genéticos aditivos. ¿Vale? Pero los genéticos está bien. ¿Vale? Entonces, eso me dice la heredabilidad. ¿Vale? La varianza del peso de nacimiento en ovinos está explicada en un 62% por los factores que quiere decir que el otro 38% son factores ambientales. ¿Es una heredabilidad buena o mala? Bueno, Es muy buena. 0.62 es demasiado bueno. ¿Ok, chicos? ¿Claro hasta acá? dijo que hasta un máximo puede ser 70%. Hasta puede ser uno más, ¿no? Pero en la realidad el 38%. El 62% de la varianza fenotípica es Eso para que explicada. salga de A, B, X, Y. ¿Va, chicos? ¿Claro? Es el primero entonces. No, ahí ¿qué significaba la B, profesor? Era el Regresión. coeficiente de regresión, ¿no? Coeficiente de regresión. Ahí está la coeficiente de regresión. Este, ¿Has calculado la Sí, pero lo has puesto otros datos. sí, pero no se usa. No, pero seguro. Ah, no, pues la data seguro que se equivocado. Ah, no, pues acá mira. ¿Qué era X? X es padres. Y este es X. Ah, ya. Y este es hijos. ¿Vale? Ujú. Ojo acá al orden, ¿ah? ¿Sí, chicos? ¿Claro todo? Sí, porque- ¿Ya? Listo, entonces continuamos, ¿vale? Pero acá, ¿por qué hay diferencia? Esta es la media. ¿O cuánto es la media acá? ¿Cuánto debería ser la media? En total,
de esos dos. No, porque de acá son los individuos donde están. ¿Cierto? Los individuos son registros, ¿no? De los individuos cuando recién nacieron, ahora son adultos, ¿no? El de acá sí están, ¿no? Solo de los individuos. ¿Quién? ¿Cuánto es? Solo los individuos. Bien. O sea, la media de Y, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la media, chicos? 3.64. ¿3 punto cuánto? 3.64. ¿Ok? Ahora, generalmente en estadística lo han visto, a la muestra, ¿no? Se le suele representar por su media más o menos de cosa, la desviación es estándar, ¿cierto? Más o menos desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar de Y? Esa está en la calculadora. ¿La desviación estándar de Y cuánto es? ¿La desviación estándar? Ah, ya, ahora sí se dio. ¿No te sé cuánto? 0.16. 0.16. ¿Cuánto sale? 0.16. ¿Cuánto? 0.16. 0.16. ¿Eso es desviación estándar o varianza? ¿Cómo? Varianza y desviación estándar. Desviación estándar, de ese, ¿no? Entonces, aquí tienes todo, pero. Esto acá. No, estamos dando la muestra. Acá está. Esta es la varianza muestral, 0.13, y de acá la primera es 0.36. Ok. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, a ver. Entonces, esta segunda forma, ¿vale? Es para encontrar la heredabilidad utilizando ¿qué cosa? Coeficiente de Legre. ¿Ok? 2 igual a B, utilizando coeficiente de Legre. Un pequeño paréntesis. Yo puedo tener los datos de ambos padres, como en este caso, ¿sí? Pero también puedo tener datos solamente de un padre, ¿vale? Solamente de un padre o de la madre. Entonces, en ese caso, cuando tengo los datos solo de un padre, la heredabilidad solo de un padre o madre, la heredabilidad va a ser igual a 2 veces el coeficiente de Legre. ¿Ok? Entonces, cuando tengo solo un padre o una madre, la heredabilidad va a ser igual a 2 veces el coeficiente de Legre. ¿Vale, chicos? Entonces, la verdad, la forma más sencilla de encontrar la heredabilidad, siempre y cuando tengamos los datos siguientes, de los padres. Entonces, a ver, este ejercicio, por favor. Vamos a sacar ahí. A ver, este de aquí. ¿Ok? A ver, chicos, Punto 67. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a sacar? Ahí ando con dos variables igual. Ya. Y ahora de nuevo los padres van en X y los hijos en. Los padres en X, Ajá, los hijos en Y. en Y. Ya.
También digo eso. Ahora, no quiero es con una que habla con eso. Ah, ese es el Ya, no, pero sería con las unidades llegamos a ya. Igual este segundo método, ¿por qué implica? Implica porque, como decía, ¿no? El portfolio tiene que dar registros. ¿Quiénes son los papás? ¿Quiénes son los hijos? Pero es algo que podamos hacer en corto plazo. Y, por ejemplo, vas ahorita a un servicio. Quiero hacer un programa de herramientas genéticas o un centro productivo. Tú dices, no te registros para ver eso, ya no puedo hacer nada contigo porque no llevo registro. Pero a ver, se podrá, a partir de lo que se tiene ahora, programar programas de mejora genética justamente pensando en el futuro, ¿no? Entonces, como que empezar de ahora hacia adelante. Sí, y eso mediante, pues, cálculo de heredabilidad por selección. ¿Cómo así? A ver, primero, ¿sí? Tenemos acá la población de ovinos y vamos a ver, sí o sí registro, como decía, esa parte no podemos huir, ¿vale? Y vamos a necesitar registros de por lo menos, por ejemplo, en este caso, pues, el peso al, ¿qué se llama? De esos ovinos, pesa los 6 meses. Entonces seleccionas aquellos individuos, ¿no? Que tienen justamente 6 meses. Aquellos individuos que tienen 6 meses son seleccionados. Y tenemos de esa manera la media poblacional. ¿Sí?
media población. Entonces, el carácter que queremos mejorar es el peso a los 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Generalmente en ovinos, ¿no? Después del destete, un par de meses después, hasta 3 meses después, son vendidos al mercado, bastante requerido el tema de ovinos. Bien, 6 meses de edad, hallamos el peso promedio, ¿ok? Entonces tenemos eso de ahí. Entonces tenemos un valor inicial, sí, a 6 meses, ¿cuántos kilos creen que tenga? ¿Un ovino o un bovino? Ovino, 6 meses. Ovino, unos... Queda 70, 25. 25 por lo menos. 25 de lado, saca 25 kilos. ¿Ok? 25 kilogramos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacer un plan de mejora para que el peso a los 6 meses, el carácter que estoy evaluando, pues, en las siguientes generaciones, obtener mejor, más que 25 kilos. Entonces, el siguiente paso es seleccionar a los mejores animales. ¿Okay? Seleccionamos a los mejores animales, ¿no? Y a eso llamamos justamente selección. Selección de los mejores. Entonces, ¿cuánto creen que pesen los mejores animales? 30 ¿no? La media va a aumentar, porque seleccionamos los mejores, ¿no? Entonces, aquí probablemente tendrían 30, 35, 28, la media 30, tendría 32, 18, 16, 20, ¿no? Entonces, la media total hacía 25. Pero ahora estoy seleccionando lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Estoy seleccionando lo mejor para ellos ser reproductores. Entonces, tengo la media de seleccionar. Y una vez que tengan crías de estos reproductores, ¿vale? Una vez que tengan las crías, lo que voy a evaluar justamente es eso. El peso a los 6 meses de quién? De las crías. ¿Crías de quién? De los animales seleccionados. ¿Ok? Entonces, la media era de ese peso. Espera, ¿qué cosa? Pues que obtenga valores un poco mayores de la población. Entonces, vamos a poner acá 27 kilogramos. 27 kilos. Entonces, para hacer ese peso, obviamente tengo que esperar que las crías nazcan, que cumplan 6 meses, peso, y ahí tenemos el peso de la descendencia. ¿Ok? Entonces, tengo 3 valores: el peso de la descendencia, el peso de los seleccionados y el peso de la población en general. Con esos 3 valores podemos encontrar el valor de la heredabilidad. ¿Okay? Entonces, la heredabilidad es igual a ¿qué? Es igual a lo siguiente. A, primero, el resultado de la selección, ¿sí? Llamado R, entre el diferencial de la selección, llamado S. En pocas palabras, resultado de la selección, ¿a qué sería igual? De la selección 30. El resultado evaluaría a las crías, a los seleccionados o a la población. A los seleccionados. El resultado de la selección. Allá a las crías. A las crías. Pues, ¿resultó o no resultó mi selección? Sí. Entonces evaluamos justamente las crías. En pocas palabras es la media de la descendencia comparado con la media población. Eso es igual al resultado de selección. Diferencial de selección, ¿qué sería igual? Diferencial de selecciones. Diferencial de selección. La misma palabra te dice. La media de los seleccionados con la media de... Menos la media población. ¿Qué tan diferente fue lo que seleccioné? ¿Cierto? Si es 0, por ejemplo, es como si no hubiera seleccionado nada. Y por ejemplo sería 25 también. Quiere decir que agarré al azar y es 25. Entonces, lo ideal es que sea un valor. En este caso, por ejemplo, es 5. ¿No? Es diferente. La media de los dos medios, ¿no? De los seleccionados menos la media población. Y eso es igual a la heredabilidad. ¿Ok? R, respuesta a la selección. S, diferencial de selección. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál es la respuesta a la selección? ¿Cuánto es la respuesta a la selección? Sí, ahí sería 2. 27 menos 25, 2 kilogramos. Lo colocan en 25, 2 kilogramos. ¿Y el diferencial de selección cuánto es?
5 cuadrados, ¿no? 30 menos 20. Conclusión, aquí se va la heredabilidad. 0 punto, ¿no? 0 punto. ¿Cuánto es una heredabilidad? Media A. ¿Sí? Pregunta. Caso hipotético. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la respuesta de la selección sería 25.1 kilogramos? ¿La heredabilidad será mayor o menor? En este caso, la heredabilidad sería menor alto o bajo, si es 25.1 kilos. Bajo. ¿Qué quiere decir eso? Si la heredabilidad es baja, ¿qué quiere decir eso? Que hay un factor ambiental Que todo el peso a los meses es explicado como factor netamente ambiental. En pocas palabras, por más que haya hecho toda esta inversión de ir y pesar, ir y seleccionar los mejores, hacer corrales mejores, ¿cuánto está aumentando mi ganancia? 0.1 grado, casi nada, ¿no? Entonces, el productor dice, mejor me hubieras dejado como estaba. Si lo dejabas como estaba y que se pelean entre ellos sin ningún tipo de control, hubiesen tenido valores muy parecidos, ¿no?, a lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué explicamos esto? Porque la heredabilidad de cosas es un valor muy importante. En este caso, obtenemos ganancias, ¿cierto? De 27 para 25, sí hay una ganancia. ¿Por qué se explica esto? Porque la heredabilidad es relativamente alta. Entonces, justamente a esta diferencia recibe un nombre. Ese nombre se llama progreso. ¿Qué? ¿Sí? Progreso. ¿Qué? ¿Qué es el progreso genético? Palabra simple. Es lo que obtengo después de mi selección. Es la ganancia que obtengo después de mi selección. Es el progreso genético. Si el progreso genético es igual a 0, ¿qué quiere decir? O negativo también. Que después de hacer mi selección, el carácter, el valor de carácter disminuyó, ¿no? Entonces, si el progreso genético es igual a 0 o negativo, hice toda esta inversión de seleccionar, tal, para que al final la descendencia tenga valores negativos comparados con la población. ¿Vale, chicos? Profe, ¿el 25.1 lo calculó de algo o lo No, hizo es al un azar? valor hipotético. Es un valor hipotético. Es igual que, por ejemplo, colocamos acá lo más ideal posible. A ver, otro valor hipotético. La descendencia igual a, qué sé yo, muy cercano a los padres, 29 kilos. La heredabilidad, ¿cómo sería eso? Va a ser un valor alto o bajo. Va a ser un valor altísimo, ¿sí? 0.9. ¿Por qué? Porque mira, casi todo lo que he seleccionado, la herencia lo está heredando. ¿Sí? Prácticamente todo lo que seleccioné. Es más, si es igual a 30, si es igual a 30, no hay factor ambiental. ¿no? Entonces, después de 30, ¿por qué eso cuánto sería? 1, no existe, ¿no? No es un caso irreal. Vale, chicos, bien. Ya. Listo, entonces a ver por ejemplo. Claro acá. Este es el caso, ¿vale? Es cálculo de la heredabilidad por respuesta a la selección. La heredabilidad es igual a qué? A la respuesta de selección menos el diferencial de selección. ¿Ok? Entonces, no, mientras más cercanos a 0, más cercano a 1 es a ver, esta es la manera.
Bien. La mano. El juez esperado de los descendientes ya en la resta hecha, Claro, ese peso consistente. es la resta hecha. Ahí es. 25, 85, 89. ¿Quién da más? Si la heredabilidad del peso en esta población es de un 40%, sería el 40% de 95. ¿Cuál es el peso? 89, ya. A ver, con manzanita. Con manzanita, por favor. ¿Cuánto se necesita? Hay dos respuestas. 25 por la toma. ¿Puede salir menos también, profesor? A ver, mira, dice lo siguiente. La población. Si la población de cerdos de 5 meses de edad tiene un peso promedio de 85, ¿ok? Entonces la población total tiene un peso promedio de cuánto? De 85. De 85. 85. En esa población se selecciona un grupo de cerdos que con un peso promedio de cuánto? 95. Para reproducirse, para la siguiente generación, si la heredabilidad tiene un valor de 0.4, si dan este valor, ¿cierto? La heredabilidad es igual a 0.4, encontrar el peso de la descendencia, ¿cierto? ¿Cuál será el peso de los descendientes? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿a qué es igual la heredabilidad? Es igual a la respuesta. ¿A qué es igual la respuesta de selección? ¿A qué es igual la respuesta de selección, chicos? A la varianza de la descendencia. De la descendencia menos la población. ¿De quién? Una población. Listo. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0.4. ¿Cuánto es la descendencia? Es lo que yo quiero encontrar, ¿cierto? ¿Cuánto es el poblacional? 80. ¿Cuánto es la selección? 95. ¿Cuánto es eso de acá? 35. A ver,
Ahora sí. Ahora sí, pasa el tiempo. 89. A ver, ¿cuántas veces? A ver, ahí. Ya, 89, ¿cierto? ¿Ah? 89. ¿Cuántas 89, verdad? ¿Cuánto? 0.4 por 10, 4, 4 más 85. Ah, sí, sí, pero sale 89, sí. 89. Listo. Pero estábamos sonando más probable. Otra petición. Ya acá, chicos. Entonces, a ver, aquí mis los conejos más asociados a la venta como animales de compañía son aquellos que tienen las orejas más largas. El núcleo de los conejos se determina de la población base de la nación cero, ¿sí? Está acá. El 25% de esos de acá se seleccionaron como parentales y se obtuvo la generación número 1. Calcula la heredabilidad convencional. Entonces, a ver. Primero, ¿cuál es el carácter que queremos mejorar? ¿Cuál es el carácter? Dominio de los cerebros. Longitud De los cerebros. de los ¿cierto? Longitud de longitud. ¿Qué valores necesitamos aquí? Necesitamos medias poblacionales, medias seleccionadas y medias de los hijos, ¿cierto? Es lo que necesitamos, esos tres artículos. ¿Okay? Media de la población total, media de los seleccionados y media de la residencia. Con estos tres datos obtenemos la heredabilidad. La pregunta sería, ¿cómo calculamos las medias en esta situación? ¿De quién tenemos que calcular las medias? ¿De la generación 0, de la generación 1 o de la longitud de orejas? ¿Cuál es el carácter que queremos calcular la media? De 0. ¿Las medias de quién serían? ¿Cuál es el carácter que queremos estudiar? Más rato, ¿de quién calculamos las medias? Peso de nacimiento, peso de destete, ¿de quién? Del carácter, ¿cierto? En este caso, ¿de quién tiene que calcular la media? Ah, de longitud de las orejas. De la longitud de orejas. Entonces, este es el carácter. De acá tenemos que sacarle la media, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es el panorama de frecuencias y la categoría. ¿No? ¿Se acuerdan de lo siguiente? Si tengo, por ejemplo, tres categorías, vamos a poner esta de acá. La categoría y sus frecuencias.
Categorías se le llaman también X, ¿no? Por ejemplo, en categoría 5 orejas, ¿cuántos animales hay? 8. Categoría 6 orejas, ¿cuántos animales hay? 26. Categoría 7 orejas, ¿cuántos animales hay? 48. ¿Cuál es la media de la longitud de orejas? La media de los de las 10. ¿La media cuál sería? ¿De esos tres nada más? De esos tres nada más. A ver. Entonces, vamos a la calculadora, ¿cierto? Sí, sí, sí. Colocamos X, colocamos frecuencia y ¿qué vamos a encontrar? La media. ¿Sí? Rapidito. ¿Ok? Entonces, este principio lo vamos a emplear para encontrar estos tres casos. ¿Ok? Este principio de cálculo. ¿Sí? Dos cálculos de cálculo. Categoría y frecuencia. Entonces, básicamente la media será pues algo de 6 y algo. 6 o 7 y algo. ¿Cuántas? 6. 6.9 algo así. No, 6 entero. Ok, más, bueno, 6 y algo. Entonces, ¿no? Entonces, este principio de cálculo de media a partir de las categorías y la frecuencia vamos a utilizar para calcular eso. Por ejemplo, lo más fácil, a ver, ¿cuál es la media de la descendencia? ¿Cuál es la media de la descendencia? Sería la generación 1. Tengo a los de orejas, ¿con quién? Con la generación 1. Entonces, a ver, calculemos, chicos. ¿Cuánto sería? Esto sería X y esto sería la frecuencia. A ver, ¿cuánto sería? ¿Rapidito? Los que no tienen, no se consideran. O colocan 0 igual. Pueden colocar 0. ¿Cuánto colocamos ceros? Pero igual, si lo excluyes, a ver. Profesor, eso no se saca. ¿Los variables? Variable, ok. Ahí sería 0. Pero acá no hay frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿te acuerdas cómo era esto? No me acuerdo. Frecuencia. Ah, no. Ya, ahora sí. Volvemos. Ahora sí. Entonces, completemos. Chicos, acá pueden colocar 0 o simplemente no colocar la categoría, y empezar de 7. ¿Cuántos de los hijos? La descendencia. Muchos hijos. A ver, ¿cuántos hay, chicos? ¿Cuánto? No, generación 1. Primero es la descendencia, ¿cierto? No lo esperamos como generación 0. O sea, 12, 7, 12, 8, 24. Nada, 23. ¿10, 7, 5, no? Ajá, listo. 1075. Salió. ¿Vale? Y ese es. Listo. Entonces, chicos, esta es la descendencia, ¿cierto? Ajá. De los parentales, ¿no?
tenemos dos casos, seleccionados y dos la poblacional. Entonces, ¿cuál sería los seleccionados y cuál sería la poblacional? De la generación cero. La poblacional sería todo, ¿cierto? La poblacional sería todo. Y la seleccionada le dice lo siguiente, le dice el 25% de los que tienen orejas más largas son seleccionados. Entonces vamos primero con la poblacional, ¿vale? La poblacional, ¿cuánto es, por favor? La poblacional, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la poblacional? Ahora si colocamos frecuencia, esta columna, y X la mantenemos. 9.34. ¿Sí? ¿La pelo? 9.34. ¿Cuánto será así? No, está separado. ¿Sí? Generación cero, ¿verdad? Que son todas las poblaciones. Listo, ya. Ahora sí. Y para saber quiénes son los padres, se tiene que hacer un poco de interpretación de lectura. Bien. Me dice, de la generación cero, el 25% de los que tienen orejas más largas se seleccionan para luego tener la generación 1. Es decir, ¿voy a seleccionar a ese individuo, sí o no? No. ¿Voy a seleccionar a ese de acá? No, cierto, ¿por qué? Porque tiene las orejas más cortas. ¿A quiénes debe seleccionar? A este de acá, ¿cierto? A este, ¿hasta qué número voy a seleccionar? ¿O selecciono todo? Me dice que seleccione el 25%. ¿Cuánto es el 25%? Tengo que calcular primero cuál es el total de esta población. ¿Cuánto es el total? Sumamos todo. ¿Cuánto es el total de esta población? A ver. Sumamos todo, por favor. 8 más 36 más 48 más 85. Listo. Entonces, N es igual a 580. Me dicen, de los 580 seleccionan nada más al 25%. ¿Cuánto es el 25% de 580? 580, ¿no? Ajá. ¿Cuánto es el 25%? 116. Entonces, debe ser. 145. Debe que seleccionar solamente 145. Entonces, selecciona estos 8, sí. Este 16, este 54, este 17, este 90. Hasta tener 145. A ver. 8 más 16 más 54 más 17, ¿cuánto es? ¿Hasta acá cuánto es? 145. ¿Sí? ¿Exacto? ¿Hasta ahí sería el 145? Ya, entonces, Sí, profe. voy a seleccionar solamente a esos individuos, ¿verdad? Voy a seleccionar. Entonces, ¿cuál es la media de los seleccionados? Sería esa media, ¿cierto? Entonces, el mismo criterio que utilicé para los primeros casos, voy a hallar la media, pero solamente de este número de longitud de oreja. ¿Cuántos hacen, chicos? ¿La media de seleccionados cuánto sería? ¿Cuánto? Lo que usted vea nada más. 11.75. ¿Cuánto? 11.70. Ah, no, del. No, pero esta semana. ¿Cuánto sería? Sí, espera. 11.75. Ah, está bien. Ya, 11.75. Conclusión, la heredad es igual a cuánto? ¿Heredad es igual a cuánto? A ver. Heredad es igual a
Después selección que debería ser 1075. Entre 10 el de la segunda planta. ¿Cuándo? 0.58. ¿Ya? ¿Ok? La simple operación. Esta de acá, pues, o sea, eso es la calculadora. 67 y 11, 24 y 2, 16, 13, 8. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, la heredabilidad es igual a 0.75. ¿Ok? Entonces, un detalle importante aquí, ¿ya? Para el examen, ¿ya? Un millón. Ya ver, cuando tengan la heredabilidad, el valor de la heredabilidad, ¿cómo se interpretaba? Es mayor. No, 58% son debido. La varianza, ¿sí? En este caso, la magnitud de orejas, ¿no? La varianza observada en la magnitud de orejas se debe en un 58% a factores genéticos. ¿Por qué? Porque pues, si acá fueran todos, ¿no? En este caso, todos 5 centímetros, no hubiese varianza, ¿cierto? Entonces, esta variabilidad, ¿no? De 5 hasta 15 es una variabilidad que observa. Esta variabilidad se debe ¿a qué? A factores genéticos en cuánto? En un 58%. ¿Cómo lo comprobé? Porque hice una selección, seleccioné los mejores y evalué la generación 1 y a partir de la generación 1, al hacer este cálculo pues mi heredabilidad. ¿Vale? En esos casos siempre con la frecuencia, ¿no, profesor? En acá siempre no tenemos frecuencia de individuos. ¿Okay? En el caso es especial porque es frecuencia de individuos. Entonces, ¿ya? Listo. Entonces, hay otros valores que pueden ir acompañando, pero que no son tan así influyentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, se pueden dar, ¿no? Lo siguiente: es la heredabilidad de, por ejemplo, la producción de leche. La producción de leche es igual a 0.6. Y la heredabilidad del tamaño al destete es igual a 0.1. ¿Ok? Entonces le está dando dos características, ¿cierto? Dos caracteres. ¿Viste? Los caracteres están correlacionados en un 0.1 con un p-value de 0.02. ¿Cómo interpretamos esto? A ver, primero, vayamos a lo que es genético propiamente dicho. Dejemos la estadística a un lado. Genético propiamente dicho. ¿Qué podemos decir aquí? Por ejemplo, genéticamente nada más. ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? Genéticamente. Que la producción de leche, que la varianza observada de la producción de leche se debe un 60% a valores genéticos y que el tamaño de este se debe un 10% a factores genéticos. ¿Cierto? Son dos caracteres, cada uno tiene su interpretación independiente. El tamaño de los dientes es 90% a Factores ambientales. ¿Sí? 90% factores ambientales. Pero ¿qué también podemos ver en estos valores adicionales? Básicamente, estos valores tienen que ver con la relación entre estas dos variables. En este caso, ¿qué tipo de relación tienen? ¿Qué tipo de relación tienen, chicos? ¿Qué tipo de correlación son? ¿Qué me indica eso? Es una correlación débil, pero positiva, ¿cierto? Es la correlación débil porque está cercano a cero, pero es positiva, ¿sí? Sí. Y además, ¿qué me indica el p-value? El p-value estadístico, ¿ya? ¿Qué me indica este p-value?
¿Esta correlación es significativa o no significativa? No significativa. ¿Esta correlación es significativa o no significativa? ¿Se acuerdan del pi igual a 0.05? El grado de significancia. Entonces, cuando el valor era mayor a 0.05, nosotros decíamos que era no significativo. En cambio, si es menor a 0.05, como es el caso, es significativo. ¿Ok? Entonces, básicamente el pi me sirve para interpretar esta correlación. ¿Interfirió en la interpretación de la heredabilidad o no? ¿Interfirió o no? No, ¿cierto? No interfiere en la interpretación de la heredabilidad. ¿Ok? Entonces son conceptos estadísticos propiamente, y en este caso conceptos genéticos. ¿Sí? Entonces estadísticos, nosotros asociamos estas dos variables, y en de acá sí conceptos genéticos propiamente. ¿Vale? ¿Claro? ¿Sí? Listo, entonces con esto vamos a acabar. Pero vamos a Corre, profe. Vamos a hacer una diferente conversación, una pequeña introducción. Nada, todo eso de la cruz. Bien. Vamos a acabar de lo. Vamos a acabar. Bien. Descanso. Vale, sí, sí,